Iglesia, el Señor les bendiga. Gracias a Dios porque de nuevo nos encontramos un nuevo domingo para celebrar culto al Señor. Sean todos bienvenidos. Gracias a Dios por la iglesia. Gracias a Dios por las familias de la iglesia. Y aquí estamos para continuar congregándonos por estos medios de esta manera, mientras las cosas, pues, primero Dios se normalizan y volvemos a presentarnos en la iglesia. Como todos sabemos, las fechas de integración a la economía, las autoridades las han cambiado, así que estamos pendientes de lo que suceda y de las fechas que se puedan ofrecer para volverse a congregar. Mientras esas fechas se cumplen y se llegan, aquí estaremos continuando los cultos y las enseñanzas durante toda la semana y los días domingos para celebrar culto al Señor. De tal manera de que seguimos pendientes. Gracias por estar siempre en sintonía. Gracias por sintonizarnos. El Señor les bendiga. Como siempre, desde el primer domingo de marzo hemos estado estudiando el libro del Apocalipsis. Vamos ahora, domingo 9 de agosto, a seguir estudiando sobre Apocalipsis 17 y 18. Ya hemos leído en nuestras casas estos dos capítulos y pues ya hemos predicado también sobre Apocalipsis 17, el asunto de la Babilonia religiosa. La Babilonia religiosa, la gran Babilonia, lo que la Biblia llama la gran ramera, tendrá su fin en la gran tribulación. Todo ese sistema de creencias falsas, todo ese sistema de creencias religiosas que desviaron al hombre de adorar al verdadero Dios y de estudiar las Escrituras, todo ese sistema de creencias religiosas falsas terminará en la gran tribulación. Ahí será su fin. Ahí será el fin de todo ese conjunto de creencias religiosas que desviaron al hombre de adorar a Dios, que le mostraron otra cosa, que le hicieron adorar otra cosa, que le hicieron estudiar cualquier cosa menos las Escrituras. Todo ese sistema que la Biblia llama la gran Babilonia o la gran ramera tendrá su fin al final de la gran tribulación. Y eso ya lo hemos estudiado. Ahora vamos a estudiar por tercer domingo consecutivo el asunto de la gran Babilonia, pero ahora en otro aspecto, ahora en otro concepto, siempre dentro del sistema de la gran tribulación y del mundo en cómo se desarrolla. Ahora vamos a poner un poco de atención más en Apocalipsis capítulo 18. Vamos entonces a orar para iniciar este estudio, para que sea de bendición y aprendizaje para todos nosotros. Señor, de nuevo te queremos dar gracias. Muchas gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Hasta aquí Jehová nos ha bendecido. Hasta aquí Jehová ha provisto. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu bondad, oh Dios. Gracias, Señor, porque has provisto a las familias, a la iglesia. Gracias, Señor, porque nos has enseñado muchas cosas en esta situación en que el mundo ha vivido. Gracias, Señor, porque hemos seguido aprendiendo. Y gracias, Señor, por los diferentes ministerios de la iglesia que se han movilizado, Dios, para congregarse desde estos métodos, desde estos medios, oh Dios, digitales y electrónicos. Gracias, Señor, porque tú has bendecido, has provisto y nos has mantenido congregados, oh Dios, como iglesia. Señor, bendice nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos asimilar tu palabra, tu enseñanza y podamos absorber el aprendizaje y practicarlo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, como ya dijimos, vamos a continuar el estudio de Apocalipsis capítulo 18 y habíamos dicho que Apocalipsis 17 es el señalamiento de la gran Babilonia, la gran ramera,
que tendrá su fin en la gran tribulación. Todo ese sistema de creencias religiosas falsas que desviaron al hombre para que no adorara a Dios y para que no leyera la Biblia ni conociera las Escrituras, va a desaparecer. Y un dato interesante teológico es que a la Gran Babilonia se le llama la Gran Ramera, en contraposición de la esposa de Cristo, que es mencionada como una virgen. En contraposición a la esposa de Cristo, siempre en Apocalipsis, que es mencionada como una virgen. Una virgen dice desposada para su marido, lista para ser desposada con su marido. Mientras, eso está hablando de la iglesia, mientras que a la Gran Babilonia, todo ese sistema de creencias corruptas y que corrompieron y ayudaron a corromper al mundo con esa alianza que hacían con el sistema político y que lo hacen, todo ese sistema la Biblia lo llama la Gran Ramera, en contraposición a la esposa de Cristo, que fue arrebatada en el capítulo 5 y que la Biblia llama la Virgen desposada para Cristo, la esposa de Cristo, la esposa del Cordero. Y ahí vemos los dos conceptos, la esposa de Cristo que fue arrebatada en el capítulo 5 de Apocalipsis y la gran ramera, la gran Babilonia, los dos conceptos totalmente contrarios, totalmente diferentes a lo que la Biblia se refiere en cuanto a la gran Babilonia y a la esposa de Cristo. Y habíamos estado aprendiendo que la esposa de Cristo, lo que la Biblia llama la Virgen desposada para Cristo, es arrebatada en Apocalipsis capítulo 5. Y que la gran ramera es otra cosa, la gran Babilonia es otra cosa. Todo ese sistema de creencias religiosas que apartaron al hombre de adorar a Dios y de estudiar su palabra. Es interesante y debemos mencionar esos dos conceptos. La esposa de Cristo, la iglesia, descrita como una virgen desposada para su marido. Y la otra cosa es la gran Babilonia, que la misma Biblia describe en Apocalipsis 17 como la gran ramera. Y ahí los dos conceptos. Ahora vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18 nos habla de otro aspecto de la gran Babilonia y que muchas veces también cometemos esos pecados y esos errores, inclusive como creyentes. Apocalipsis capítulo 18 nos habla de otro aspecto de la gran Babilonia y que inclusive los creyentes caemos en esos errores. Y desde aquí vamos a conceptualizar dos cosas. Apocalipsis 17 nos habla sobre la Babilonia religiosa. Apocalipsis 17, lo repito, Apocalipsis capítulo 17 nos habla sobre la Babilonia religiosa. Apocalipsis 18 nos habla sobre la Babilonia comercial. Apocalipsis 17, repitiendo, nos habla sobre la Babilonia religiosa. Apocalipsis capítulo 18 nos habla sobre la Babilonia comercial. Todos los pecados, Apocalipsis 18, la Babilonia comercial, todos los pecados como consecuencia del amor al dinero. Todos los pecados que el mundo ha cometido y que muchas veces los creyentes hemos cometido como consecuencia de amor al dinero. Eso es lo que describe Apocalipsis capítulo 18, la Babilonia comercial. La Babilonia religiosa y su caída y su destrucción y su fin está descrito en Apocalipsis 17. Apocalipsis 18 nos describe todos los pecados de la Babilonia comercial
todos los pecados resultantes del amor al dinero, pecados que todos hemos cometido y que los creyentes en Cristo también cometemos. Y Apocalipsis 18, además de describirnos los abusos y los pecados de la Babilonia comercial por su pecado original del amor al dinero, también nos advierte sobre ciertas cosas que el creyente con el dinero no debe de pecar. Y vamos a estudiar entonces Apocalipsis capítulo 18 en ese concepto, la Babilonia comercial, la gran Babilonia comercial. Y dice ahí Apocalipsis 18:1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Dice, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho guarida, escondedero de demonios, habitación de demonios y guarida de espíritus inmundos. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de espíritus inmundos. Aquí hay una enseñanza. Y como dije anteriormente, la religión no salva. Procuremos seguir a Cristo, no una religión. Si nos vamos a congregar en alguna iglesia, que sea para doblar rodillas frente a Cristo. Si nos vamos a congregar en alguna iglesia, que sea para dar nuestro servicio a Cristo, para dar nuestra adoración a Dios, para dar nuestro tiempo a Cristo. Si nos vamos a congregar en alguna iglesia, que sea para que la honra y para que la gloria, nuestra alabanza y nuestra adoración sea para Cristo. Porque la religión ninguna salva. Ninguna religión te lleva y me lleva al cielo. Ninguna. Ninguna, ni católica, ni evangélica, ninguna. Por eso es que Cristo insistió mucho y dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. El que quiera llegar al cielo tiene que ser a través del perdón de pecados en Cristo. Así que eso lo hemos estudiado en domingos anteriores y hay que volver a mencionarlo y a ponerlo claro. Ninguna religión salva. Solo Cristo salva. Y dice, ha caído la gran Babilonia y se ha convertido en habitación de demonios y en guarida o escondite de espíritus inmundos. Aquí hay una enseñanza, aquí hay una lección importante. El que no adora a Cristo, adora demonios. Y lo vuelvo a repetir. El que no adora a Cristo, adora demonios. Y lo vuelvo a repetir. El que no adora a Cristo, adora demonios. Esa es una de las explicaciones teológicas y bíblicas. ¿Por qué Jesús, cuando es tentado por Satanás en el desierto, le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo? Y le enfatiza la palabra solo y a Él solo servirás. Porque el que no adora a Cristo, adora demonios. La imagen que quieras, el dibujo que quieras, imagen de hombre o de mujer, muy conocido o muy conocida o poco conocido, la imagen o estatua que quieras, el que no adora a Cristo, adora demonios. Ha caído la gran Babilonia y se ha convertido
en guarida de demonios, habitación de espíritus inmundos. Y esa es otra de las explicaciones teológicas y bíblicas porque Jesús también, no solo a Satanás, sino que le dice a la mujer samaritana, cuando empiezan a discutir, que dice, ustedes adoran aquí y nosotros adoramos allá. Jesús le dice, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores. Cuando la mujer le dice, ustedes adoran aquí y nosotros adoramos allá, Jesús le dice, ni aquí ni allá, ni en este monte ni en Jerusalén. Jesús le dice, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa es una de las explicaciones bíblicas, doctrinales, teológicas, por qué Jesús le dice a Satanás, y a él solo servirás, al Señor tu Dios adorarás. Y luego le dice a la samaritana, casi lo mismo en otras palabras, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bajo el concepto y aprendizaje que el que no adora a Dios, el que no adora a Cristo, adora demonios. Hay otro pasaje en Apocalipsis, cuando un ángel se le revela a Juan, el escritor del Apocalipsis. Y Juan, cuando ve la grandeza y belleza del ángel, se le inclina para adorarlo. Y el ángel le dice, no lo hagas. No me adores a mí, adora a Dios. Un tercer ejemplo sobre este concepto, que el que no adora a Dios, el que no adora a Cristo, adora a demonios. Cuando Juan el escritor, conocido como Juan el teólogo, el ángel se le presenta en las tantas revelaciones que tuvo para escribir Apocalipsis, y cuando ve la enorme belleza y grandeza y fuerza del ángel, se le inclina para adorarlo. Y el ángel le dice, no me adores, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Es decir, le dijo, soy compañero tuyo en el servicio a Dios. Adora a Dios. Y le dice, yo soy consiervo tuyo y de los profetas. Así que no me adores, porque somos compañeros de servicio al Señor. Y le dice, adora a Dios. Para mencionar 3 ejemplos de los varios que hay en la Biblia, de los muchos que hay en la Biblia. El que no adora a Cristo, adora demonios. La estatua que quieras, la imagen que quieras, el dibujo que quieras. Hombre o mujer, adora demonios. El que no adora a Dios, el que no adora a Cristo, adora demonios. Y luego, como estamos diciendo que Apocalipsis capítulo 18 también nos enseña el otro lado corrupto del mundo, que es el amor al dinero. Apocalipsis 18 nos describe a la gran Babilonia comercial y su caída. También el sistema económico corrupto y tramposo mundial va a desaparecer en la gran tribulación. Así como desaparece el sistema religioso perverso que hizo que el hombre no adorara a Dios ni estudiara su palabra, así también el sistema corrupto, perverso, económico del mundo también va a fracasar, también será destruido. Y por eso es que les pedimos que leyéramos todos
Apocalipsis capítulos 17 y 18. Porque también desaparecerá. Y hemos aprendido también allí que dice habitación de demonios y guarida de espíritus inmundos. El que no adora a Dios, el que no adora a Cristo, adora demonios. Continuemos leyendo. Apocalipsis 18:3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra, se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Dice, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia, con la grandeza, con la abundancia de sus deleites. El amor al dinero es otra de las características actuales y futuras del mundo. Todos los pecados generados como consecuencia del amor al dinero, la avaricia, el acaparamiento, los precios altos injustos, la usura bancaria, los altos intereses bancarios, las tarjetas de crédito con terribles y altos intereses, la expropiación de bienes cuando alguien no paga lo que debe, la usura, la estafa, la extorsión. Todo eso como consecuencia del amor al dinero también será castigado en la gran tribulación. Una cosa es procurar tener lo necesario para la familia y procurar dejar bendecidos a los hijos. Una cosa es procurar tener lo necesario en la casa y darle lo mejor que se pueda a los hijos, para que los hijos se formen y cuando los padres ya no estemos, los hijos queden estables o por lo menos tengan con qué ganarse la vida. Y otra cosa es la usura, la avaricia, el acaparamiento, los precios elevados injustos, ser prestamista. Una cosa es procurar tener lo necesario en casa y procurarle dar lo mejor a los hijos para que los hijos se formen, estudien, obtengan sus títulos académicos o traten de poner algún medio de vida para que cuando los padres desaparezcamos tengan cómo ganarse la vida. Y otra cosa es caer en la usura, en la avaricia, el acaparamiento, los comerciantes con precios excesivos, aprovechando la escasez, prestamistas, usureros, estafadores, créditos bancarios con enormes intereses. Y por otro lado, el consumismo innecesario, el consumismo superfluo, el consumismo para exhibirse, el consumismo como vanidad, el consumismo innecesario, la mala administración del dinero, el despilfarro, comprar cosas que en realidad no se necesitan, comprar cosas que se van a ocupar una o dos veces y ya.
Esa es otra cosa. Una cosa es procurar lo necesario para el hogar y lo necesario para que los hijos se formen y al final de los años tengan con qué ganarse la vida. Una vida honesta y limpia. Y otra cosa es los negocios ilícitos, los precios altos, los altos intereses bancarios, la estafa, la usura, la extorsión, el dinero mal habido. Y de parte del consumista, el consumismo excesivo, comprar cosas que no se ocupan, comprar cosas superfluas, comprar cosas por exhibirse, comprar cosas por llenar una vanidad o un capricho. Esa es otra cosa. Los excesos de dinero, los pecados del dinero, también serán castigados en la gran tribulación. Como repito, una cosa es procurar lo necesario y mejor para el hogar, y lo necesario para los hijos, para que se formen y logren ganarse la vida de una manera honesta y limpia, y en tranquilidad y en paz. Y otra cosa son los negocios ilícitos, los precios altos, la usura, no pagar deudas, la usura bancaria con altos intereses, la usura de las tarjetas de crédito, la avaricia, el consumismo innecesario, el consumismo superfluo, el consumismo por vanidad, el consumismo por competencia, el consumismo por exhibición, el consumismo por capricho. Todos esos pecados que resultan del amor al dinero también tendrán que ser castigados en la gran tribulación. De eso nos habla Apocalipsis capítulo 18. De eso precisamente nos habla Apocalipsis capítulo 18. La Babilonia comercial. Los pecados resultantes del amor al dinero. Y ya en el versículo 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ellos, pueblo mío. Salid de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis las plagas que serán dadas sobre ellos. Salid de ellos, pueblo mío. La exhortación al creyente para saber usar sabiamente el dinero. Y no estamos hablando que alguien tiene mucho o tiene poco. Alguien puede ser muy sabio teniendo mucho. Y alguien puede ser muy torpe con su dinero teniendo mucho. Y ambas cosas las hemos visto. Por otro lado, alguien puede ser muy sabio administrando el poco dinero que tiene. Y alguien puede ser muy torpe administrando el poco dinero que tiene. Y ambas cosas también las hemos visto. El que tiene mucho usando de manera torpe su dinero, y el que tiene mucho usando de manera sabia su dinero. El que tiene poco usando de manera torpe su dinero, y el que tiene poco usando de manera sabia su dinero. Los cuatro casos se ven. Y la palabra dice: salir de ella.
y no seáis partícipes de sus pecados. No consumas por exceso, por vanidad, por competencia, por vanagloria, por exhibicionismo. La avaricia. Los comerciantes que dan precios altos, injustos, o que acaparan aprovechando la necesidad de la población. Dice, salid de ella, no seáis partícipe con ella, con la gran Babilonia comercial, para que no seáis parte de las plagas que vendrán sobre ella. El despilfarro. No se necesita tener mucho dinero para despilfarrar, para desperdiciar, para gastar mal. El poco dinero que se tenga se puede gastar mal, se puede despilfarrar. Y el mucho dinero que se tenga también se puede despilfarrar o se puede gastar mal, innecesariamente. Dice, salid de ella, pueblo mío, no participéis de sus pecados, para que tampoco seáis castigados, para que no seáis castigados. Apocalipsis 18 nos describe el juicio sobre la Babilonia comercial. Así como Apocalipsis 17 nos describe a la Babilonia religiosa, su castigo y su final. Apocalipsis 18 nos describe a la Babilonia comercial, sus características, su castigo y su final. Las dos serán destruidas en la gran tribulación. El sistema religioso falso y corrupto y el sistema comercial del mundo. Los dos sistemas serán destruidos en la gran tribulación. Y esta es la explicación por qué después, y lo vamos a estudiar en estudios más adelante, por qué después de todo esto viene Cristo a reinar con su iglesia. Repito, la destrucción de la Babilonia religiosa, en capítulo 17 de Apocalipsis, y la destrucción de la Babilonia comercial, en capítulo 18 de Apocalipsis, nos explica cuando estos dos sistemas, religioso corrupto y comercial corrupto, es destruido, ¿por qué entonces en el capítulo 19 aparece Cristo a reinar con su iglesia en la tierra? Esa es la explicación. Porque estos dos sistemas son destruidos. Y después, en Apocalipsis 19, aparece Cristo para reinar con su iglesia. Ahí a partir de Apocalipsis 19:1 y principalmente del 11, versículo 11. Usted lo puede leer. Y esta es la explicación por qué en Apocalipsis 17 se destruye y se enjuicia la Babilonia religiosa. En Apocalipsis 18 se destruye y se enjuicia la Babilonia comercial. Y en Apocalipsis 19 aparece Cristo con su iglesia para reinar sobre la tierra. Porque los dos sistemas, el religioso en capítulo 17 y el comercial en capítulo 18, serán destruidos. Ya en el 19, Apocalipsis capítulo 19, aparece Cristo para reinar con su esposa, la iglesia. También los pecados del dinero serán castigados. También los pecados del dinero serán castigados.
La usura, los altos precios, el consumismo por vanidad, por competencia, el consumismo innecesario, el consumismo por capricho, el consumismo por exhibirse, el consumismo innecesario, el despilfarro, la ganancia deshonesta, los negocios ilícitos, la usura bancaria con sus altos intereses, la usura de las tarjetas de crédito con sus altos intereses, los juegos de azar, los casinos, todo ese conjunto de negocios sucios. El dinero es una bendición de Dios, que es producto del trabajo del hombre, pero el hombre lo ocupa para corromperse. El dinero es una bendición de Dios, que viene como consecuencia y resultado y producto del trabajo del hombre, del ser humano. Pero el dinero es usado por el hombre para corromperse. Corrupción política, corrupción bancaria, despilfarro, altos intereses de las tarjetas de crédito. Todo eso es la Babilonia comercial, los juegos de azar, los negocios ilícitos, el dinero mal habido, el despilfarro y el consumismo innecesario, el no pagar deudas, el hacerse el disimulado y no pagar deudas. Todo eso representa la Babilonia comercial, que también será castigada en la gran tribulación. Y Apocalipsis 18:4 dice: salid de ella, pueblo mío, no participéis con ella. Cuidado con los pecados que genera el amor al dinero, que ya los hemos descrito. Ahí, en el versículo 11, empecemos del 9. Apocalipsis 18, 9, 10 y 11. Miren lo que dice. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites. Los deleites necesitan dinero mal habido, dinero mal gastado, dinero mal invertido, dinero despilfarrado. Dice, y con ella han vivido en deleites. El deleite necesita dinero. No hay deleite carnal si no hay dinero. Y con ella han vivido en deleites. Llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Todo el sistema económico y comercial corrupto mundial también será destruido en la gran tribulación. Versículo 10 de Apocalipsis 18. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. En una hora vino tu juicio. Ya hemos dicho que una hora significa un poco tiempo. Y la gran tribulación, por terrible que sea, durará 7 años. Por eso dice, en una hora, en poco tiempo, en 7 años, te destruyeron. Vino tu juicio. Vino tu justicia sobre ti. Tu castigo por todo lo que hiciste por amor al dinero. La corrupción, la usura, el acaparamiento, el consumismo, el no pagar deudas, etc. Todo lo que ya anteriormente hemos mencionado.
porque en una hora vino tu juicio. Versículo 11, mire qué interesante. Y los mercaderes de la tierra lloran, y los mercaderes de la tierra lloran, y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y ahí sigue describiendo, versículo 12, mercadería de oro, plata, piedras preciosas, perlo, lino fino, púrpura, seda, escarlata, madera olorosa, marfil, madera preciosa, cobre, hierro, mármol, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, alma de hombre, los frutos codiciados por tu alma. Versículo 14 de Apocalipsis 18. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. La Babilonia comercial. Especies, madera, oro, plata, bronce, hierro, esclavos, etc. Cuando dice, mire qué interesante lo que dice, almas de hombres. ¿Sabe a lo que se refiere? Al tráfico de personas. Al tráfico de blancas. Almas de hombres. Todo lo que el dinero prostituyó, todo lo que el dinero arruinó, todo lo que el amor al dinero generó para corrupción del mundo. Almas de hombres. Trata de personas. Negocio de blancas. Trata y tráfico de personas. Todo eso será castigado en la gran tribulación. Y como hemos dicho anteriormente, Apocalipsis 17 sella la destrucción de la gran Babilonia religiosa. Apocalipsis 18 sella la destrucción de la gran Babilonia comercial. Y Apocalipsis 19 encontramos a Cristo regresando con su esposa, que fue arrebatada en Apocalipsis capítulo 5. Ahora lo encontramos regresando con su esposa para reinar sobre la tierra. Por eso es que antes han sido castigados la Babilonia religiosa y la Babilonia comercial, y han sido castigadas, enjuiciadas y destruidas. Los pecados del dinero también serán castigados en la gran tribulación. Aquel político corrupto que se salió con la suya será castigado. Se le escapó al hombre, a Dios no. Aquel comerciante corrupto, aquel banco corrupto que hizo estafas y usura y intereses altos y quitó las propiedades al pobre o al que le debía su dinero, también será castigado. Todo el pecado que genera el amor al dinero también será castigado, enjuiciado y destruido. Y en el versículo 4 nos dice, sal de ella, no participes con ella. Una cosa es procurar lo mejor para la casa y lo mejor para la formación de los hijos, para que los hijos, después de años de estudio y de preparación, tengan lo necesario para vivir una vida honesta y limpia.
y en paz consigo mismo. Y otra cosa es la usura, las ganancias deshonestas, los negocios ilícitos, el consumismo pecaminoso, innecesario y exhibicionista, el no pagar deudas, los altos intereses, la estafa, la extorsión y la usura, la avaricia, el acaparamiento cuando otro sufre. Todo eso será castigado en la gran tribulación. Porque una vez castigada y destruido el sistema religioso de la Gran Babilonia religioso y castigado y destruido el sistema económico corrupto mundial, en el capítulo 19 regresa Cristo con su iglesia, aquella que fue arrebatada en Apocalipsis capítulo 5. En el capítulo 19 regresa para reinar en la tierra con Cristo. Por eso es que antes son destruidas la Babilonia religiosa y la Babilonia comercial. Y se nos dice, no participe de ella. Para terminar, segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Voy a terminar con esta lectura en la segunda carta de Corintios, el capítulo 4 y el versículo 7. Nuestro mayor tesoro que sea Cristo, porque todo pasa, todo se acaba y termina. La vida, los bienes, la ropa, el calzado, la salud, todo se acaba y termina. La belleza, todo termina. La casa se hace vieja, se hace antigua. La ropa se pudre y se destiñe. Y luego se rompe porque se deshace. El calzado se acaba y se termina. Se rompe. Todo termina. El vehículo se arruina. Después de varios años, ya no funciona como antes. Y después de varios años, ya no enciende. Ya no funciona. Después de varios años, la salud ya no es como antes. Ya hay enfermedades que afectan el cuerpo y que por último matan. Todo pasa y todo termina. Nada queda. Solo Cristo. Por eso es que Corintios nos dice que nuestro mayor tesoro debe ser Cristo en nuestra vida. Porque solo Cristo queda. Hasta la familia se acaba. De repente un grupo familiar de 5 hijos y 2 padres, de repente los padres quedan solos. Y si acaso 1 o 2 hijos pendientes de los padres, si acaso, generalmente terminan solos. Inclusive padres en asilos, después que tuvieron 4 o 5 hijos, y muchas veces hijos profesionales y con buenos negocios, pero el papá y la mamá están en un asilo. No es por falta de capacidad económica que no los tienen en casa. No es por falta de espacio que no cabe en la casa. Sencillamente todo termina. La familia, los bienes, los carros, el calzado, el vestuario, la salud y la vida.
los inmuebles, todo termina. Solo Cristo queda. Por eso es que mi mayor tesoro tiene que ser Cristo en mi vida. Y eso es lo que Pablo enseña, el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, versículo 7. Y dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es tu mayor tesoro? Todo termina. Todo pasa. Nada queda. Solo Cristo. Solo Cristo vive y permanece para siempre. Solo Cristo vive y permanece para siempre. Que nuestro mayor tesoro sea Cristo. Que tu mayor tesoro sea Cristo. Que mi mayor tesoro sea Cristo. Y al final de la vida, cuando al final de todo nos depositan en una tumba, nada queda. Y al final de la vida, cuando nos depositan en una tumba, nada queda. Solo Cristo. Y la palabra lo dice. Y los muertos en Cristo. Y los muertos en Cristo. Por eso es que solo Cristo queda. Al final de la vida, cuando nos depositan en una tumba, nada queda, todo se acabó, excepto Cristo, porque vive y permanece para siempre. Y como solo Cristo quedó con nosotros en la tumba, dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. No dice el que tenía dinero, o el que tenía buen físico, o el que fue puesto por ocupar un alto cargo en el gobierno, o el que obtuvo tantos títulos, o el que hizo esto o hizo aquello. No dice eso. O el que tuvo buenos hijos, o el que fue buen profesional, o el que fue un comerciante exitoso. No dice eso. Es que todo eso se acaba. Dice: y los muertos en Cristo. Por eso es que Cristo tiene que ser nuestro mayor tesoro. Porque al final de la vida, solo Cristo queda. Si estuviéramos en Betel, te dijera: al final de la vida, dile a tu vecino, solo Cristo queda. Al final de la vida, solo Cristo queda. Y como solo Cristo queda, dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que aún vivimos, dice Pablo, seremos transformados y arrebatados para recibir a Cristo en las nubes, y así estaremos para siempre con el Señor. Nuestro mayor tesoro tiene que ser Cristo, porque al final de la vida solo Cristo queda. Todo desaparece, solo Cristo queda. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Señor, por tu advertencia. Gracias, Señor, porque nos enseñas que todo desaparece y se acaba. Todo. Solo tú quedas.
Y como solo tú quedas, los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque solo tú quedaste. Lo demás desapareció. Lo demás se acabó. Solo tú quedaste. Gracias, Padre. Y enséñanos a que tú seas nuestro mejor y mayor tesoro y principal tesoro en la vida. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo, sigue bendiciendo, proveyendo y cuidando la iglesia. Amén. Hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. Seguimos pendientes de las fechas que las autoridades estimen convenientes y seguimos adelante predicando y haciendo cultos de esta manera durante toda la semana. El Señor les bendiga. Un abrazo a todos. Dios les bendiga.